Hola queridos amigos, los saluda Luis Ventura y hoy con mi videocolumna La crisis de derechos humanos en tiempos del COVID-2019. ¿Qué nos está dejando el COVID-2019? Pues una crisis en el tema de derechos humanos digna de reflexión. Siempre he pensado que cuando hay crisis, cuando hay guerra, cuando hay estas cuestiones, los derechos humanos empiezan a perder su importancia, lo cual no debiera de ser así, ya que el Estado mexicano es Estado obligado en la mayoría de las convenciones internacionales y estas tienen carácter constitucional o carácter a nivel internacional. Entonces, pues no tiene por qué ser así. Escenarios que voy a poner, vamos a ejemplificar el por qué argumento yo la crisis de derechos humanos. Escenario número uno, el señor Trump no se cansa de culpar a los chinos de la crisis humanitaria, crisis de salud. No se trata de culpar a alguien menos a algo a nivel mundial ya. Lo que va a recrudecer es odio, va a generar violencia en contra de la población asiática que vive en Estados Unidos y a romper el tejido social norteamericano eventualmente. Estos discursos de odio poco o nada abonan al quehacer diario de Norteamérica y generan una división bárbara, ¿no? Escenario número 2, vemos que a las personas que más afecta es a las personas en situación de vulnerabilidad, personas que históricamente han sido desaventajados y ellos van a ver un impacto fuerte en su día a día. Ejemplo de ello, cuando hicieron compras de pánico, cuando se hacían compras de pánico, los más afectados eran los adultos mayores que no pueden cargar con toda la despensa, que no pueden llevar o acceder a estos tipos de compras, y las personas con discapacidad que no podemos cargar demasiado, no podemos llevar demasiadas cosas. Entonces, al acceder a ciertos bienes ya llegamos y ya no hay nada o hay mucha limitación en este sentido. No hagamos compras de pánico porque invariablemente afectamos a alguien más. Escenario número 3, las trabajadoras del hogar. He observado que se piensa como si no fueran personas en el sentido de riesgo, que dicen, bueno, pues ella es la que va y ella o él son los que van y me hacen los servicios, ellos me hacen los pagos, eh, no se les manda a cuarentena, no se les manda a su casa y o se toma esta medida de pues si no vienes no te pago, pensando que la vida de esas personas vale menos o que la vida de esas personas pues no nos importa, no nos interesa, las trabajadoras y trabajadores del hogar. Los jóvenes, las juventudes están viendo impactados por esta pandemia porque es a los primeros a los que despiden de los empleos, es a los primeros a los que les dicen, bueno, fírmame la renuncia o los despiden sin las prestaciones de ley. Esto lo estamos viendo impactados en los jóvenes, entiéndase jóvenes de 12 a 29 años de edad, como son los que menos experiencia tienen, los que menos tiempo tienen trabajando en, en sus puestos de trabajo, es a los primeros a los que despiden los jóvenes. Y se recrudecen temas de discriminación en contra de las poblaciones asiáticas, en contra de las mujeres, en contra de las personas con alguna discapacidad, que son las personas que presentan más vulnerabilidad. Entonces se vuelven vulnerables dentro de la vulnerabilidad por acceder a servicios comunes como transporte, como ir al supermercado. Esto se convierte como en una odisea. Y si lo transportamos a escenarios como en Panamá, que el presidente dice, bueno, hombres pueden circular lunes, martes y miércoles, mujeres martes, jueves y sábado, o lunes, martes, miércoles, martes, jueves y sábado, pero lo hizo por razón de género. Yo no entiendo, o sea, entiendo el sentido de aplacar la curva de contagio, más sin embargo no tiene nada que ver con el género. Esto sí es raro. Es un sinsentido de cómo una política pública se lleva por temas de género a un tema de eh, querer mitigar la pandemia en Panamá. Eh, en algún momento, esperemos que no suceda en nuestro país, va a llegar el momento en que los doctores o los médicos o las personas de salud van a decir quién vive y quién no vive. Y esto eventualmente va a generar discriminación. ¿A quién le salvamos la vida y a quién no? ¿A quién le damos un ventilador y a quién no? Y esto a todas luces es discriminatorio y triste por demás. Entonces no hagamos que esto suceda. También se lanzó pensando en aplacar la curva de contagio,
se lanzó esta iniciativa de quédate en casa, pero ¿quién se puede quedar en casa? En Latinoamérica y en México el quedarte en casa pues es un privilegio, no todos lo pueden hacer, puesto que hay personas que si no trabajan no comen o comerciantes del día a día, ¿no? Esto también hay que tener mucha empatía, no atacarnos. He visto demasiada polarización en este sentido del quédate en casa, tanto de un lado como del otro, y no quiere decir que ni unos tienen razón ni los otros, sino todos en sentido de nuestras posibilidades. Hay que abonar un poco para que esto no se propague con tanta velocidad. Otro ejemplo es pues toda la situación que está sucediendo en el tema de la falta de liderazgo, y lo digo claramente. Tenemos un artículo 29 constitucional que es un estado de excepción. Por un lado, en el tema de derechos humanos nos da muchísimo miedo hablar del tema de un estado de excepción, ya que se suspenden algunos derechos humanos, pero por el otro lo estamos aplicando muy a la mexicana. Hay presidentes municipales que ya lo están aplicando, hay algunas otras autoridades que dicen, bueno, hay toque de queda en algunos estados, y esto es a todas luces en contra de los derechos humanos. Los únicos facultados y que tendrían el liderazgo de aplicar el estado de excepción con supervisión de la Suprema Corte de Justicia es el Poder Ejecutivo Federal, y no creo que lo aplique, no porque no sea necesario. Yo creo que sí, en algunos momentos con sus salvedades tiene que ser aplicado, pero lo estamos viendo que no lo va a aplicar por un tema de carácter político, como que está queriendo quedar bien con todo el mundo, y eso pues nos falta liderazgo y nos falta, yo creo que es por algo está en la Constitución, y es un escenario triste y difícil que pudiera ser susceptible del análisis de aplicar un estado de excepción o el 29 constitucional, el cual estaremos reflexionando en otra videocolumna, pero es muy interesante. Esto no quiere decir que el presidente pueda hacer lo que quiere, eso es muy interesante. Eso quiere decir que se pone de acuerdo y la Suprema Corte de Justicia lo supervisa, y es solo por un tiempo. O sea, no tiene que ser permanente, no va a ser el pie a una dictadura. Ahora, hay división de poderes, y esto no nada más es una decisión del presidente. Sí, sí lo lleva el Ejecutivo, pero no es él solo. Solo el Ejecutivo Federal. Si gobernadores o presidentes municipales declaran toque de queda, eso es anticonstitucional a todas luces. También, ¿qué otros escenarios podemos ver? Bueno, pues que se puede recrudecer las desigualdades económicas, sociales, y pues que esto puede ir rompiendo el tejido social. Hoy pues lo que hacemos es un llamado a la solidaridad. Si puedes ayudar a alguien a llevarle una despensa a alguien que tú sabes que no tiene acceso con tanta facilidad a ello, hazlo. Si puedes ser solidario con alguien más, hazlo. Tratar de no dividirnos, tratar de no ser tan hirientes en el sentido de los comentarios, de no estigmatizar incluso a los enfermos de COVID 2019, de que decir, no, pues es que él se contagió porque viaja, es que él se contagió porque es rico, lo que estaban diciendo, ¿no? O estas cuestiones que pues no se las deseamos a nadie, ¿no? Que un familiar pierda la vida y que se empiece a utilizar como eh, querer golpetear políticamente a alguien. Eso es lo más bajo que puede haber. Entonces, esta crisis de derechos humanos se está dando, esta crisis de derechos humanos no se tiene que recrudecer. Somos nosotros los ciudadanos los principales responsables en no propagar estigmas, no propagar conductas discriminatorias, y generar pues más cohesión social. Apoyémonos entre todos, ayudemos al prójimo, que al final de cuentas todos somos susceptibles de sufrir en algún momento de discriminación. Esperemos que esto no suceda, que esto no se propague tanto, y los saludo desde su casa, Luis Ventura de la Rosa. Quien pueda, quédense en casa, quien no, pues cuídese, y a todos muchas gracias, todos, todas y todes, muchas gracias por seguirme, muchas gracias por ayudarnos, muchas gracias por compartir los artículos, y estamos en contacto. Cualquier cosa, cualquier crítica también es bien recibida, porque cuando se habla de derechos humanos, obviamente es como una cobija, jalamos para un lado y descobijamos del otro. Eso es innegable, ¿no? Cuando hay esta
polarización de la sociedad. No polaricemos, no dividamos, sumemos y ayudémonos entre todos.